Bienvenidos a El Debate. Hoy tenemos sobre la mesa un dato que, la verdad, da que pensar, sacado de nuestro material de análisis. En Iberoamérica, 7 de cada 10 personas usan aplicaciones financieras. Hasta aquí, bueno, todo parece un éxito rotundo, pero el matiz es la clave. Solo 3 de esas 7 las usan para ahorrar. Y este dato, claro, nos deja con una pregunta fundamental. ¿Está la tecnología ayudando de verdad a la salud financiera de la gente? Exacto. La cuestión que vamos a analizar es si estas apps son una solución real, transformadora, para los problemas de ahorro o si en el fondo son solo un parche, una herramienta útil que nos distrae de los problemas de verdad como la inflación desbocada, la precariedad laboral o la falta de cultura financiera. Yo voy a defender que estas herramientas son una auténtica democratización de las finanzas, que están dando a la gente un poder que nunca antes había tenido. Pues yo voy a argumentar justo lo contrario. No niego que sean útiles, claro que lo son, pero creo que son insuficientes y, lo que es peor, pueden enmascarar la necesidad urgente de soluciones económicas y educativas mucho más profundas. Para mí son como un analgésico para un dolor de muelas. Te quitan el dolor un rato, pero no te curan la infección. La caries sigue ahí. Entiendo la metáfora, pero creo que subestima lo que está pasando. Para mí la tecnología es un motor de cambio real y está derribando barreras que parecían, insuperables. Pensemos en algo tan básico como la disciplina, que el material señala como uno de los grandes escollos. A todos nos cuesta crear el hábito de ahorrar. Pues bien, llegan apps como las de BBVA o Santander con funciones como el redondeo automático y de repente lo solucionan. Cada vez que pagas un café, unos céntimos se van solos a una cuenta de ahorro. O sea, ni te enteras. Es un sistema que funciona justo donde la fuerza de voluntad humana falla. Espera. ¿De verdad crees que ahorrar unos céntimos de forma automática es la solución al problema del ahorro en un continente con las tasas de inflación que tiene Iberoamérica? Me parece que empezamos magnificando un poco el impacto. Es un gesto, sí, útil, quizás, transformador. Permíteme que lo dude mucho. No es solo el gesto, es el mecanismo que crea. Pero vale, voy más allá. El segundo pilar es la visibilidad. El análisis menciona aplicaciones como Fintonic, que te juntan todas tus cuentas y te dicen exactamente en qué gastas tu dinero. De repente, tienes un auditor personal en el bolsillo que te dice, ojo, que este mes llevas 300 euros en restaurantes. Antes vivíamos a ciegas, y es que no se puede mejorar lo que no se ve. Estas apps ponen un espejo delante de nuestras finanzas, y eso, psicológicamente, es un cambio brutal. De acuerdo, la visibilidad es importante, eso te lo compro. Pero ahí es donde empieza mi argumento. Estas aplicaciones tratan los síntomas, no la enfermedad. Los problemas de fondo que enfrenta la gente son macroeconómicos, son estructurales. El propio material lo dice, habla del elefante en la habitación, una inflación en Argentina que supera el 100% anual, una informalidad laboral altísima, con ingresos que suben y bajan. Frente a eso, que una app me avise de que he gastado mucho en salir a cenar es, con todos los respetos, una anécdota. La información es útil, sí, pero no me genera más ingresos, no me da un contrato estable ni frena la subida de precios. Optimizan la gestión de lo que tienes, pero, y esto es lo importante, no solucionan el problema de tener muy poco o de forma muy inestable. Pero es que precisamente en esos entornos hostiles es donde estas herramientas marcan la diferencia. Y aquí llego a mi punto más importante. La democratización de la inversión. Antes, la idea de invertir para proteger tu dinero de la inflación era cosa de élites. Necesitabas capital, conocimientos, un broker. Ahora, nuestro análisis destaca plataformas como CETES Directo en México. Básicamente, te permite comprar bonos del gobierno, que es de lo más seguro que hay, con solo 100 pesos, que son menos de 6 euros. O Mercado Pago en Argentina, que te da rendimiento solo por tener el dinero en la cuenta. Esto es dar a la gente de a pie las mismas herramientas de defensa que antes solo tenían los ricos. Eso no es una anécdota, es una revolución silenciosa. Suena muy bien, sí. Pero analicemos los números que tú misma mencionas, los del propio material. Destaca el rendimiento del 70% de Mercado Pago. Impresionante, ¿verdad? Pues no tanto cuando lo pones al lado de una inflación de más del 100%. En la práctica no estás ganando dinero, estás perdiendo poder adquisitivo más despacio. O sea, estás eligiendo perder un 30% en vez de un 100%.
Es una herramienta de mitigación de daños, no de creación de riqueza. El propio material lo admite cuando dice, y cito, que son herramientas, no soluciones mágicas. Y creo que a veces se nos olvida esa segunda parte. Claro, nadie habla de magia, pero entre perderlo todo por la inflación y perder solo una parte, la diferencia es abismal para una familia. Pero volvamos al tema de la educación que mencionaste al principio. Dices que falta educación financiera, y estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿no crees que estas apps son en sí mismas una forma de educación mucho más efectiva que cualquier clase teórica? Piénsalo. El reto de las 52 semanas que gamifica el ahorro, las transferencias programadas para el día que cobras, todo eso crea hábitos. Se aprende a ahorrar ahorrando, no leyendo sobre ello en un libro de texto. Es una pedagogía de la acción. Lo siento, pero ahí es donde creo que el argumento es más peligroso. La automatización no es educación, es delegación. Y la advertencia del material es clarísima. Ninguna app reemplaza la educación financiera. Automatizar sin comprender lo que está pasando es como darle a un niño una calculadora sin enseñarle a sumar. Claro que puede obtener resultados correctos en operaciones sencillas, pero el día que la calculadora se quede sin pilas o se enfrente a un problema que requiere entender el concepto, está completamente perdido. Estas apps pueden crear una ilusión de control, una falsa sensación de que sabes de finanzas porque le das a un botón, pero no construyen los cimientos para tomar decisiones complejas a largo plazo. ¿Qué pasa cuando tienes que decidir sobre una hipoteca, un plan de pensiones, una inversión más seria? La app no te va a salvar. Pero es que te está ofertando el primer paso. Nadie empieza por la hipoteca, se empieza por el hábito. Y el impacto psicológico de estas herramientas es precisamente lo que construye esos cimientos de los que hablas, pero desde el comportamiento, no desde la teoría. El análisis habla de las cajitas de Nubank o los bolsillos de Nequi. Son apartados digitales donde pones dinero para metas concretas, las vacaciones, la entrada de un piso. Al hacer eso, rompes con la mentalidad cortoplacista tan tóxica de «me lo gasto ya, que si no la inflación se lo come». Ver cómo esa cajita crece, aunque sea poco a poco, te cambia el chip. Te da una sensación de control, de que el futuro es algo que puedes construir. Ese cambio de mentalidad es la verdadera victoria. ¿Y no has considerado que ese beneficio psicológico puede ser una trampa? Una falsa sensación de seguridad. A ver, celebrar que has ahorrado 60 céntimos con un redondeo automático te da un pequeño subidón de dopamina, un logro. Pero esa sensación tan agradable se evapora en el aire en cuanto llega una devaluación del 10% en un mes que afecta a todo lo que tienes, no solo esos 60 céntimos. La tranquilidad que te da la app es superficial si la realidad económica que te rodea es un huracán. Puede ser incluso contraproducente, porque te hace creer que tienes las riendas de tu vida financiera, cuando en realidad sigue siendo una hoja a merced del viento macroeconómico. No lo compro. No estoy de acuerdo con que sea una hoja al viento. Porque precisamente estas herramientas te dan un ancla. Insisto en el ejemplo de los CETES en México. Poder acceder con tu móvil a un producto de inversión del gobierno, que antes era impensable para la mayoría, es un cambio estructural. No es un subidón de dopamina, es un reequilibrio real de poder. Es dar a la ciudadanía herramientas de defensa que el sistema tradicionalmente les había negado. Antes, la inflación era un impuesto encubierto que afectaba sobre todo a los que menos tienen. Ahora, por primera vez, tienen un escudo, por pequeño que sea. Eso es real, no es una ilusión psicológica. Yo lo veo desde otro ángulo completamente distinto. Y es que esta focalización tan intensa en las soluciones individuales, por muy potentes que parezcan, tiene un efecto secundario muy perverso. Nos distrae de la necesidad de exigir soluciones colectivas. El mensaje que cala es: la economía va mal, pero no te preocupes, bájate esta app y sálvate tú. La responsabilidad de la supervivencia financiera se traslada por completo al individuo y a su habilidad para manejar unas cuantas aplicaciones en su móvil. ¿Y cuál es el problema? ¿No es bueno empoderar al individuo? El problema es que se normaliza la situación, se asume que es el ciudadano quien debe hacer malabares para esquivar una inflación galopante o para sobrevivir con un trabajo precario en lugar de exigir a los gobiernos y a las instituciones que creen un entorno económico estable donde vivir no sea un ejercicio de supervivencia.
convierte un problema estructural y político en un problema de gestión personal, y mientras estamos todos entretenidos optimizando nuestros microahorros, nadie está en la calle pidiendo un control de la inflación, mejores leyes laborales o una educación financiera pública y de calidad. Es en el fondo una distracción individualista muy conveniente para el sistema. Arreglar la política monetaria de un país. Sería ingenuo pensarlo. Pero no creo que una cosa quite la otra. Puedes gestionar mejor tus finanzas personales y a la vez exigir cambios estructurales. Mi conclusión, después de analizarlo todo, es que estas herramientas, aunque imperfectas, dotan a millones de personas de un poder y una visibilidad que no tenían. Fomentan hábitos, abren puertas a la inversión y les dan un grado de control para navegar un entorno que, a menudo, es muy hostil. No son la solución final a todos los problemas, por supuesto que no, pero son un avance práctico y muy significativo en la autonomía financiera de la gente. Y yo estoy de acuerdo en que son un avance práctico. Nadie niega su utilidad como una herramienta táctica más en tu caja de herramientas. Son un complemento valioso. Sin embargo, y aquí mantengo mi postura, su impacto es muy limitado si no se atacan las raíces del problema. El gran riesgo es que nos quedemos tan fascinados con ellas que las confundamos con la solución. Que pensemos que con apps vamos a solucionar la pobreza o la desigualdad. Y no. Son, como decía al principio, un analgésico. Hacen la enfermedad más soportable, pero no la curan. Y el peligro de acostumbrarse al analgésico es que te olvides de que necesitas ir al médico para curar la enfermedad de verdad. Al final, el análisis de hoy nos deja con una tensión muy clara. Por un lado, es innegable que la tecnología tiene esta capacidad de empoderar al individuo de forma inmediata. Te da herramientas aquí y ahora para que gestiones tu realidad, por complicada que sea. Totalmente. Pero, por otro lado, está el riesgo real de que este enfoque en la solución individual, en el sálvese quien pueda tecnológico, nos distraiga de la lucha colectiva, de la necesidad de abordar los problemas sistémicos que hacen que, para empezar, sobrevivir financieramente sea un desafío tan enorme para tanta gente. El material que hemos explorado hoy, desde luego, ofrece argumentos muy sólidos para las dos visiones. El veredicto final, como siempre, queda en manos de quien nos escucha.